Hola, ¿qué tal? Shalom para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema muy importante. Es un tema que no se encuentra literalmente en la Biblia, pero sí realmente tiene que ver con la Biblia. Tiene que ver con la creencia, con la costumbre, con el sistema y con la fe de la Biblia, con esa fe que realmente Yeshua nos dejó como legado. Vamos a estar hablando acerca del antisemitismo en el cristianismo. ¿Será posible que hoy en día dentro del cristianismo exista lo que conocemos como antisemitismo? ¿Será posible que hoy en día el cristiano en su gran mayoría ignora que en su manera de creer y en su manera de actuar como creyente conforme a la palabra del Eterno esté en contra de los principios que Yeshua como Mesías y como judío nos dejó como legado? Vamos a estar hablando sobre este tema, pero antes queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios, y de esta manera todos estaremos aprendiendo conforme al contexto correcto de la palabra del Eterno. Así es que no se mueva, quédese con nosotros y comenzamos inmediatamente. Bien, mis amados y amigos, vamos a comenzar de una vez hablando de este tema, como ya hemos dicho, antisemitismo en el cristianismo. Para esto tenemos obviamente que apoyarnos en enseñanzas y testimonios que fueron enseñados por los mismos padres del cristianismo. Vamos a estar mencionando algunos nombres de aquellos grandes hombres que existieron. Vamos entonces a iniciar hablando de este gran hombre llamado Justino Mártir, desde el año 100 hasta el año 165. Este hombre tenía dos conceptos principales dentro de su teología. El primer concepto que él tenía era que él decía y enseñaba que el convenio de Dios con los judíos había caducado y que no tenía ya ninguna validez. El segundo principio, concepto teológico de este hombre, era que los gentiles habían reemplazado a los judíos en el plan redentor de Dios. Segundo, Ignacio de Antioquía, aproximadamente para el año 109, enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos o que recibiese emblemas de esta fiesta judía se hacía partícipe de los que habían matado al Señor. Tercero, Tertuliano, desde el año 160 al 220. Este hombre, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa de lo que conocemos hoy como cristianismo. Este hombre escribió un tratado titulado Contra los judíos, en el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo. Cuarto, Clemente de Alejandría, desde el año 150 al 215. Este hombre enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Yeshua, usando la filosofía griega para explicar a Yeshua como el Logos sería mejor que usando el Antiguo Testamento en el hebreo. En quinto lugar está Orígenes, desde el año 185 al 253. Este hombre acusó a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de los cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como el único válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no es el sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el alegórico. Este hombre, usando este método, Orígenes, espiritualizaba o alegorizaba toda la escritura. Nacido en Alejandría, Egipto, la ciudad fundada en honor a Alejandro el Grande, Orígenes tuvo una infancia y una juventud totalmente impregnada con el platonismo y el neoplatonismo, la filosofía griega aplicada a la ciencia y a la literatura. El método griego de interpretación era alegórico. Orígenes adoptó este método para el estudio de interpretación del Antiguo Testamento. Sus estudiantes también fueron formados con esta mentalidad teológica. Un filósofo griego de la escuela de los estoicos llamado Pantenos
fue convertido a las enseñanzas de Cristo y vino a ser el director de la escuela alejandrina aproximadamente para el año 180. Uno de sus más conspicuos estudiantes fue Clemente. Nacido en Atenas y de padres paganos, se convirtió al cristianismo y se fue al seminario de Alejandría bajo la dirección de Pantenos. Clemente entendió que era básico unificar la filosofía griega con el cristianismo a fin de hacerlo aceptable a los gentiles. Según su estrategia, Dios reveló a los griegos su filosofía para después llevarles a Cristo, la última verdad, de la misma manera que Dios reveló a los judíos el Antiguo Testamento para llevarles al Mesías. Sexto punto. Eusebio, desde el año 263 al 339. En Cesarea, Orígenes dejó a su amigo y discípulo Panfilus la dirección del centro teológico de donde se graduó Eusebio, quien vino luego a ser conocido como el padre de la historia de la Iglesia por sus escritos de los anales históricos de aquellos años iniciales. Fue nombrado obispo de Cesarea y después amigo y consejero personal del emperador Constantino, quien nominó luego el cristianismo como religión oficial del imperio. Eusebio fue muy claro en mostrar con su método de interpretación alegórica que las maldiciones del Antiguo Testamento estaban sobre los judíos y las bendiciones sobre los cristianos. La iglesia, según Eusebio, era el nuevo y verdadero Israel de Dios y que ella había reemplazado al Israel literal en los pactos divinos. En ese proceso, la mente de Orígenes estuvo siempre presente a través de sus discípulos. Séptimo punto, Juan Crisóstomo, desde el año 344 al 407. Este hombre, siendo obispo de la iglesia de Antioquía y siendo el mejor predicador de su tiempo, enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Los judíos para Crisóstomo eran los asesinos de Cristo y los adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos declaraciones como estas: la sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los demonios, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de la iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, decía Juan Crisóstomo, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Octavo, Jerónimo, desde el 345 al 420. Fue quien hizo la primera traducción de la Biblia al latín, conocida como Vulgata, la versión oficial del catolicismo romano. Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían ser duramente perseguidos hasta forzarlos a confesar la verdadera fe. Jerónimo fue un contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual del Mesías por medio del Imperio Romano y por medio de la Iglesia Católica. Noveno y último, Agustín de Hipona, desde el 354 al 430. Quizás el más importante teólogo del cristianismo, usó el método alegórico de Orígenes. En una de sus obras, titulada La ciudad de Dios, explicó que el reino literal prometido a Israel bajo el Mesías debía ser entendido espiritualmente. Negó la realidad de un milenio literal con un Mesías literal gobernando el mundo desde Jerusalén y aplicó tal principio a un reino espiritual en el corazón de los hombres por medio de la Iglesia Católica Romana, no por medio de Israel. Según Agustín de Hipona, estamos ya viviendo en el milenio y en el reino de Dios, que es la Santa Iglesia Católica. Si usted se hace miembro de la Iglesia Católica, usted se convierte en un ciudadano de la Nueva Jerusalén, que es espiritual, no literal. Para Agustín de Hipona, el diablo estaba ya atado y los cristianos estaban ya establecidos en el gobierno de Dios en la tierra. Cuando hayamos conquistado todo el mundo con la ayuda del Imperio Romano, Yeshua vendría por segunda vez y la eternidad entonces comenzará. Agustín concibió una iglesia cristiana triunfante que debía usar todos los recursos a su alcance, incluso la fuerza del Santo Imperio Romano, a fin de imponer el cristianismo a todo el mundo, incluso a los judíos,
que debían ser humillados y adquiridos como esclavos por los cristianos. Agustín de Hipona enseñaba que los judíos merecían la muerte, pero que en vez de morir, ellos deberían vivir encerrados en nuestras ciudades para ser testigos presenciales de su juicio y destrucción y de la exaltación y triunfo del cristianismo. La ausencia de los judíos mesiánicos propició que la acusación principal que se le hiciera a los judíos era de haber sido los asesinos de Cristo. Esta teoría ha permeado el cristianismo en todos sus niveles y ha sido usado como una arma antisemita por siglos. En realidad, no fueron los judíos los que mataron a Cristo, sino un grupo específico de judíos quienes lo hicieron, aquellos que gobernaban al pueblo y que ocupaban posiciones de liderazgo religiosas y políticas. Y aún de entre ellos mismos, muchos no estuvieron de acuerdo con su muerte, como fue por ejemplo en el caso de Nicodemo, que era uno de los que formaba parte del sistema religioso para aquella época. El movimiento iniciado por Yeshua provocó la aglutinación más grande de los judíos de toda la historia de Israel alrededor de un profeta. Las multitudes que seguían a Yeshua eran incalculables. Fue un pequeño grupo de líderes políticos y religiosos quienes desearon deshacerse de él por las razones políticas, teológicas y éticas. La muerte del Mesías era una exigencia profética según Isaías 53:10, Daniel 9:26 y Zacarías 12:10, y constituyó precisamente la razón por la cual había sido enviado. Yeshua mismo explicó esto a sus discípulos cuando les dijo en Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En todo caso, no solamente los judíos estuvieron involucrados en el proceso de su sentencia y muerte, sino también los gentiles. El libro de Hechos muestra que en la muerte del Mesías estuvieron presentes tanto los judíos como los gentiles. Esto es lo que dice la Escritura, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo, Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Hechos 4:27. En definitiva, detrás de todo estaba el programa de Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, según Hechos 4:28. Sin la muerte del Mesías no habría esperanza alguna, ni para judíos ni para gentiles, de manera que la acusación contra los judíos de ser los asesinos de Cristo carece de fundamento profético, teológico y ético. Hasta aquí llegamos con este pequeño análisis histórico apoyado en los testimonios, como ya hemos dicho, de estos grandes hombres conocidos como padres del cristianismo. De manera que gracias por su tiempo. Le recordamos que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y de esta manera pues todos estaremos llegando al conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así es que gracias por su tiempo. Deseamos una vez más que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.